Bueno, este domingo entonces tenemos que hablar del libro del profeta Isaías, pero mm, antes de empezar eso decidí hacer una introducción al estudio de los libros proféticos, porque de ahora en adelante venimos viendo un libro cada domingo y creí necesario, o sea, que podamos entender esto, cómo poder interpretar, ¿no? Porque ahí vemos que hay muchas personas que dicen ser el profeta, ¿no? O sea, dentro de las iglesias. Entonces, es necesario, por lo menos a mí me pareció conveniente hacer esta, por lo menos, por lo menos una introducción para poder entender estos libros proféticos, porque de acá en adelante, este domingo empezaremos el libro de Isaías y vamos a ver los profetas mayores y los profetas menores, ¿no? Que vamos a explicar eso en sí, no es que uno era mayor y otro menor, sino que fueron así puestos por, según porque algunos tenían más contenido de volumen, ¿no? O sea, en el caso de Isaías 66 tenía, pero eso vamos a seguir viendo cuando lleguemos este domingo al libro de Isaías. Ahora lo que me gustaría hacer es una introducción para poder entender un poco estos libros proféticos. En sí es abuelo de pájaro porque tampoco voy a hacer un estudio bien concienzudo, pero para porque podamos entender bien cómo podemos llegar a interpretar y qué importancia tienen estos libros proféticos, ¿no? Más en el día de hoy en las iglesias. Vamos a primero empezar cómo hacer interpretar, o sea, estos libros proféticos, ¿no? Primero que a nosotros es importante estos libros porque en sí nos ofrecen una interpretación de lo que sucedía en la historia, ¿no? Y que si no estuvieran estos libros, o sea, nosotros no podríamos conocer mucho de la historia de lo que estaba sucediendo en el periodo de eso, como estuvimos viendo todos estos meses anteriores que estuvimos viendo sobre primera, segunda de crónica, reyes, que veíamos lo que sucedía con los reyes, unos buenos, otros malos, algunos hacían lo que querían. Entonces nos dan mucha información, ¿no?, de la historia, pero aparte de eso nos muestra qué es lo que Dios pensaba, o cuál era el punto de vista de que Dios tenía sobre esas situaciones, ¿no? Y eso es importante porque nos aportan datos valiosos para nosotros para saber, ¿no? Porque Pablo mismo decía que estas cosas han acontecido para provecho de nosotros, entonces tenemos que saber eso, ¿no? Es muy importante. Lamentablemente hoy por ahí simplemente se entrega el Nuevo Testamento y se deja, ¿no?, el Antiguo Testamento de lado. Sí, nosotros sabemos que en sí solamente es un pacto solo, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos que saber cuál es la importancia de estos libros que tienen para nosotros, ¿no? Sabemos que eh, los mensajes y la enseñanza, o sea, que contenían en ellos, también se siguen enseñando también en el Nuevo Testamento, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que nosotros somos pecadores, y esos mensajes que iban dirigidos a estas personas eran personas pecadoras igual que, sí, que nosotros, ¿no? Y Dios es el mismo de ayer y siempre, no cambia. Entonces es el mensaje que llevaba, en este caso como vamos a ver Isaías el domingo, que Dios les mandaba que se arrepintieran, que se volvieran de sus caminos. Ese mensaje también sigue vigente de los profetas para nosotros en el día de hoy cuando predicamos que es el arrepentimiento, que se vuelvan, ¿no?, que crean en Cristo, que como su único Salvador. Entonces el mensaje sigue estando vigente todavía. Entonces es aplicable al día de hoy, ¿no? O sea, vemos como sigue permanente, ¿no?, para nuestros días. El Antiguo Testamento, ese mensaje que daban los profetas, también para el día de nosotros, ¿no? O sea, entonces vemos que esos exhortaciones que ellos hacían, amonestaciones, o los consejos que daban, o las consolaciones, ¿no?, que ellos le daban al pueblo de Israel, también que le advertían, ¿no?, que se volvieran de sus caminos, estos profetas, también siguen siendo también útiles para nosotros en el día de hoy, ¿no? Porque vemos que cuando un hermano o alguien se está queriendo desviar o alguien se está queriendo ir, o sea, son útiles esas profecías que se daban, ¿no?, esas amonestaciones, o cuando alguien estaba también las consolaciones que aparecían. Entonces son útiles para nosotros, ¿no? Este domingo tenemos que ver el libro de Isaías, ¿no? Y ahí vamos a encontrar eh,
muchas palabras del profeta, ¿no? Como Isaías 55, del 6 y 7, donde dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que esté cercano, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, el cual tendrá misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y vemos que estas promesas también están vigentes, que dio el profeta Isaías, ¿no? Porque siguen vigentes, ¿no? Para gente pecadora, y también hoy también por medio de la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Porque la fe viene por el oír la palabra del Evangelio, ¿no? Estas personas son invitadas a que dejen su camino, que vengan a la cruz de Cristo, ¿no? También vemos en Isaías 26, 3 y 4, que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Mm? Entonces, esas promesas también que vemos, que el profeta, que estas son unas entre tantos que hay, ¿no? Que podrían enumerar muchísimas que hay el profeta. Pero también vemos que también están, ¿no? Como esa promesa que está ahí aparece, la podríamos comparar con Filipenses 4, 6, 7, ¿no? Pero vemos que van también, son útiles para nosotros, ¿no? También estos libros, o sea, de los profetas, también son útiles para nosotros en el día de hoy, porque nosotros podemos tener un conocimiento del carácter de Dios, o los atributos de Dios. Como hace un par de años, como empezamos como iglesia, me tomé el tiempo, ¿no? Antes que nada, de hablar del carácter de Dios en esa época. Entonces, es útil, ¿no? Porque ellos nos muestran como Dios, cuando vemos en el caso de Isaías, cuando se encuentra en Isaías con Yahvé, él dice que es santo, santo, santo. Entonces podemos mostrar, muestra la santidad, la justicia de Dios, que Dios es amor. Entonces estos profetas nos pueden mostrar en un panorama cómo Dios estaba aireado también con el pueblo de Dios, con el pueblo sí de él mismo, y nos pueden mostrar cómo es su carácter, ¿no? De él. Entonces es importante para nosotros conocer, ¿no? O sea, nos dan un conocimiento de él, ¿no? Que lo debemos buscar a él, ¿no? Nos muestran así todos sus atributos, ¿no? Otra de las cosas porque es importante, o por lo menos decías esta introducción al libro profético, es que nosotros en el día de hoy está mal entendida la palabra profeta o profetisa que aparece en las iglesias, ¿no? Es más, muchos por ahí conocen por libros, o como digo, yo soy como un carbón encendido que salí de las iglesias, ¿no? Yo pertenecía a una de esas mega iglesias, y ahora hemos salido y estamos predicando donde estamos ahora, pero sí conozco en carne viva esto, porque donde yo estaba se predicaba de esto, había profetas y muchas de esas que venían, y si no había profecía, como que el espíritu no estaba, decían ellos, ¿no? Pero no voy a hablar mucho de eso, pero en sí están mal entendidos. Entonces, entender esta introducción al libro profético que me pareció bastante útil a mí para que podamos entender lo que es la palabra profecía y profeta, ¿no? Que podamos entender eso, y algunas características también de la profecía predictiva. Y también es necesario que conozcamos también lo que sucedía en el contexto geográfico e histórico, o sea, del profeta que iremos viendo cada uno, en este caso el Isaías del domingo, ¿no? Qué es lo que estaba sucediendo y cuál era la situación, o sea, política que él estaba, ¿no? En sí, el profeta. La palabra profecía y profeta, o sea, que vemos en las escrituras en sí, muchos creen que es sí, que como que, vamos a decir, como es como un vidente que predice el futuro, es como así, como eso de que tiran el tarot, o sea, las cartas, y te dicen va a pasar esto, o Jehová dice esto, ¿no? Y ahí sí, empiezan a ver muchas cosas, como, ¿no? Una vez escuché que un hombre le dijo a una señora, Dios dice que vas a ser mi esposa, ¿no? Le había dicho, bueno, entonces decirle, ella le dijo algo como que, bueno, también que me lo revela a mí también, ¿no? Entonces, o el Señor dice esto, que vos me des para, que como dicen muchos pastores, que me des para la obra, o estoy sintiendo que el Espíritu, Dios me dice, ¿no? Empiezan con estas cosas, ¿no? Que ya no es nuevo hablar de estas cosas, ¿no? Así que
Pero en las escrituras nos dan una explicación muy diferente de la que hoy en sí vemos, ¿no? Que interpretan muy mal, ¿no? Creo. En segunda de Pedro 1:20 y 21, o sea, las escrituras nos dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por la voluntad humana, sino de los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, vemos que era por medio del Espíritu de Dios, ¿no?, que ellos estaban en sí hablando. Y sí, no tengo mucho tiempo de hablar sobre esto porque es una introducción. En sí no es que ellos los tomaban y como que ellos perdían todo así y entraban en un trance así, y como eso de los espiritistas que aparecen, que ven, que se agarran la mano y le toman espíritu y hablan y dicen así. No, eso vemos, no, que eso es algo satánico, ¿no? La persona seguía teniendo su cordura y ellos iban y hablaban, como Natán iba, le decía a David lo que le dijo, ¿no?, que había pecado. El profeta seguía estando consciente, ¿no?, de la palabra que Dios le decía, ¿no? Pero como es una introducción, no tenemos mucho tiempo de hablar de esto, pero en sí eso es el significado correcto de la profecía, ¿no? Es decir, esa profecía en sí podía ser oral o escrita. Y sí era un vaso el profeta, o que vamos a decir que Dios usaba para comunicar cuál era la voluntad de él, o la revelación que él quería transmitir, ¿no? Y este mensaje que Dios mandaba por medio de este vaso, o sea, o del medio que usaba el hombre, podía sí contener, vamos a decir, predicciones del futuro o no. A veces sí tenía predicciones que iban a suceder en el futuro, y a veces no contenían, vamos a decir, predicciones sobre el futuro. Entonces no siempre quiere decir que eso profeta quiere decir que va a transmitir una predicción que algo va a suceder en el futuro. Lamentablemente hoy, en el día de hoy, el profeta, vamos a decir, alguien que viene, transmite o anuncia algo que va a suceder en el futuro, o que predice algo por medio que Dios me dijo esto, ¿no? Por una revelación divina, una inspiración divina que Dios le ha dicho eso. Pero en sí la Biblia nos dice otras cosas. En sí la escritura de la Biblia nos dice que el profeta es alguien que habla en representación de otro, ¿no? En este caso el profeta viene en representación, ¿no?, de Dios, ¿no? Somos embajadores, ¿no? Venimos en nombre de otro, o sea, eso es lo que profeta, ¿no? Profeta, que sería de griego, o sea, sí significa uno que habla por Dios, ¿eh? Eso es la palabra profeta, ¿sí? Para que se pueda llegar a entender un poco. Las profecías que se daban, o sea, predictivas, que ellos hacían los profetas, a veces el cumplimiento no tenía un tiempo definido, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos no tenía un tiempo definido, no decía así. En algunos casos nos daba una información, como vimos en los sermones pasados, cuando veíamos los libros de historia. Antes los libros poéticos, vimos los libros históricos, y ahí veíamos un poco de esto, ¿no? Veíamos un poco también de esto, también la profecía predictiva, o sea, podía tener un doble cumplimiento, ¿no? Como Isaías 6:9-10, y con Juan 12:37-41, ¿no? Como ahora no tengo el tiempo necesario, pero él veía, ¿no? Sí estaba viendo a Señor Jesucristo. Cuando él ve a Jehová, vemos que en Juan 12:37-41, vemos que ahí veía a Cristo, ¿no? Ellos también, además, tenían una vista, vamos a decir, panorámica o telescópica, que en sí que ellos veían, pero en sí es como ver, no sé cómo explicarlo, es como ver un bosque, ¿no? Veían como los árboles así, pero no llegaban en sí a ver bien ellos, los profetas. Nosotros tenemos mayor revelación, tenemos las escrituras, pero ellos a veces transmitían así y veían, ¿no? Tenemos el caso a veces
de Daniel, que Daniel predicaba cuando se le dicen las profecías, el ángel, y él en sí no entendía, le pide una explicación al ángel, ¿no? Entonces ellos a veces no entendían, o sea, ellos mismos no tenían un entendimiento claro de lo que estaban hablando, ¿no? Sí se puede llegar a entender un poco esto, ¿no? Estas profecías también eran un carácter, vamos a decir, incondicional o también condicional. Esto vendría a ser cuando ellos venían y daban esa profecía, y lo que le iba a acontecer podía ser, vamos a decir, revocado en el caso de que cuando Jonás predica, ¿no? Y se arrepienten, o cuando el profeta va le profetiza a David, ¿no? Y él también dice contra Jehová pecado. Entonces dijo el profeta, bueno, ciertamente no morirás entonces, ¿no? Entonces vemos que pueden ser condicionales estas profecías en caso de que también como nosotros predicamos, profetizamos, usted o cualquiera predica, está profetizando en sí. ¿Por qué? Porque usted está leyendo, no es el Señor dice, si no agarra las escrituras usted y dice, el Señor dice, por decir, vamos a ver, Hechos 17:30-31, Dios está diciendo un día en el cual jugará a los vivos a la muerte. ¿Qué está haciendo usted? Usted está profetizando algo que le vino, no, que algo que está escrito ahí en las escrituras, y usted está diciendo lo que el Señor ha escrito ahí. Entonces, hoy tenemos las escrituras ya reveladas, ¿no? Y no hay de estas clases así, no podemos poner ni quitar ya lo que está puesto, ¿no? Entonces, eso también, así profetizamos, pero lo que ya está revelado en la palabra de Dios escrita. ¿Mm? Espero que se pueda entender un poco eso, ¿no? Para poder entender lo que es el significado, entonces, de la palabra de profecía y lo que es el profeta, ¿no? Lo que estamos viendo. Este domingo, entonces vamos a ver lo que el profeta Isaías, ¿no? Y entonces tenemos que conocer un poco porque si no tomamos una profecía de la que hay el profeta Isaías, la queremos aplicar y vamos a decir, torcemos el texto, lo queremos aplicar en una situación, y de ahí lo que viene, ¿no? De muchas profecías dice que todavía no se han cumplido, ¿no? Y que falta esto, y que va a haber esto, y que van a construir un templo allá, y que van a hacer esto, y tienen puesto la mirada en Israel mucho, no, o malinterpretan las 70 semanas de Daniel, bueno, ahí es donde empieza, ¿no? La división de escuelas, que decimos, ¿no? Porque dicen que una profecía falta cumplirse, otros dicen que ya se cumplieron, entonces por eso es que es necesario yo sé que es un poquito difícil, pero es necesario porque que hagamos esto, porque debemos conocer en sí, vamos a decir, el contexto del profeta, o sea, lo que sucedía geográficamente, históricamente y políticamente en la que estaba viviendo el profeta, para poder entender, ¿no? Por eso es lo que hacemos nosotros, esta hermenéutica, ¿no? Histórica, gramatical, o sea, de las en sí 4 escuelas. Yo diría que 3 escuelas, porque la última no creo que esta última moderna no me convence, ¿no? Pero esta es la que, vamos a decir, la hermenéutica que hacemos nosotros, que es histórica, gramatical, así que lo que quería transmitir el profeta, qué es lo que estaba sucediendo geográficamente, históricamente y políticamente, qué es lo que estaba viviendo, ¿no? El profeta. El domingo vamos a ver en sí Isaías 1:1, que en sí Isaías estaba al mismo tiempo que Oseas, ¿no? Y muchos de ellos, o sea, de estos reyes que estaban reinando con él, o sea, que él ministró, que eran 4, ¿no? Así ponen 5:1, pero no, algunas traducciones no la ponen, ¿no? Pero sí 4 son los que él estuvo. Nos muestran a nosotros en sí que había un tiempo al principio de prosperidad económica cuando estaba viviendo este profeta, pero vamos a decir que la situación espiritual que ellos vivían era muy mala. Entonces nos pueden mostrar la situación donde estaba viviendo el profeta, ¿no? En la historia, en la geografía y la política, o sea que él estaba tocando vivir, ¿no? Así que espero que se pueda llegar a entender un poco de esto. Tendría más que sea así que hablar,
Esto es una pequeña, vamos a decir, introducción, o sea, para que podamos entender lo que es estos libros proféticos, o sea, que vamos a ver mayores y en sí menores, ¿no? Bueno, espero que se haya podido entender para que este domingo, o sea, podamos empezar ya con este viaje que estamos haciendo en sí por toda la Biblia, viendo vamos a decir, un libro, abuelo de pájaro, vamos a decir, temático en sí, porque tratamos de ver, o sea, qué es lo que sucedía, cuál es la aplicación para nuestra vida también, ¿no? Porque vamos a ver Isaías que el mensaje sigue estando igual, el profeta evangelístico sigue estando igual, ¿no? Lo que él predicaba sigue estando vigente, porque Pablo no tenía el Nuevo Testamento, entonces ¿qué es lo que utilizaba? El Antiguo Testamento. Ellos leían a los profetas, leían los salmos, entonces, y ellos mucho lo que aparece es eso, o sea, incluso en la carta de Romanos, Pablo nombra a Isaías, el Señor Jesucristo también nombró a Isaías, entonces siguen estando muchas de esas cosas también aplicables, o sea, para nosotros, o sea, el llamamiento que hacían estos profetas, ¿no? Así que se arrepintiera, que se olvidaran de sus caminos mucho y se volvieran a Dios mientras pueda ser hallado todavía, ¿no? Él también ha mostrado del juicio, de la escatología, ¿no? De que Isaías nos va a mostrar también de eso, ¿no? Que la ira, cuando Cristo viene, Isaías 63, que Él viene pisando, manchando su vestido. Entonces nos sirve esta profecía para nosotros porque nos muestran, ¿no? Lo que va a suceder. Tiene también mensaje, vamos a decir, escatológico, aparte, ¿no? Mesiático, la venida de Cristo que se cumplió. Y bueno, tenemos mucho para hablar, ¿no? Así que estoy muy contento que vamos a empezar estos libros. Sí, profetas mayores y menores, creo que todos son para mí importantes, ¿no? Porque todas las escrituras creo para mí es importante y provechosa, así que espero que podamos disfrutar. Saludo a todos mis amigos que son del Facebook, que ellos siempre me están dando palabras de aliento y nos alientan y gracias por muchos de ellos porque siempre aprecio a aquellos que son humildes y lamentablemente por ahí me encuentro con muchos, ¿no? Que conocen mucho de conocimiento, pero sí, a veces lamentablemente el conocimiento los hincha y los envanece, ¿no? Y eso me pone triste, pero bueno, lo que en la doctrina de la gracia a nosotros nos tendría que hacer humilde, veo que lamentablemente últimamente a muchos lo está haciendo orgullosos del conocimiento, y creo que nosotros, estas doctrinas de la gracia que nosotros conocemos, tendrían que hacernos humildes a nosotros, porque debe conocer como el profeta Isaías ve a Yahvé y dijo, ay de mí, ¿no? Porque nosotros somos pecadores y vemos la santidad de Él y debemos ser humildes. Lamentablemente hoy creo que tenemos mayor goce y disfrute de muchos libros que han salido, la reforma está saliendo muy adelante, pero muchos lamentablemente no se están inflando, ¿no? Y se hacen su grupito ahí, y me pone mal eso, ¿no? Porque se está perdiendo el amor, hay muy pocos que mantienen esa humildad, ¿no? Y si vos hoy no sos una iglesia grande, no sos nada, o sea, ya encima dicen que no son iglesia, y eso te pone mal, ¿no? O sea, así que lamentablemente muchos de estos profetas que vamos a ver casi nunca se convirtió en ninguno de ellos, Isaías, Jeremías, no vemos grandes ministerios en estos profetas, todo lo contrario, fueron aserrados, sufrieron, fueron tirados en cisternas y apedreados, y no hubo grande misterio, ¿no? En ellos, o sea, muchos que le dirían, vos no tenés una gran iglesia, entonces, y eso es una lástima, ¿no? Que esté sucediendo en el día de esto, que se está perdiendo la humildad entre nosotros y el amor, ¿no? En vez de apoyarnos entre nosotros y crecer. Así que gracias por esos hermanos que siguen siendo humildes, ¿no? Y le agradezco por ello. Así que espero que puedan disfrutar de acá en adelante los libros proféticos. Bueno, gracias. Como siempre decimos, ¿no? Desde esta iglesia bautista de la gracia, desde Mar del Plata, amén.